Buenas tardes, colegas. Soy el doctor Luis Fernando Castillo, especialista en diagnóstico por imágenes, docente de la cátedra de densitometría ósea en diagnóstico para estudiantes de primer año, y hoy vamos a hablar acerca de densitometría ósea. Para nosotros empezar a hablar de densitometría ósea debemos saber cuál es la composición del hueso. Nosotros debemos saber que el hueso es una estructura anatómica rígida que está formada por tejido conectivo mineralizado. El hueso tiene varios componentes, un 25% agua, un 45% fosfato y carbonato de calcio y un 30% colágeno y proteínas. Sabiendo la composición del hueso, nosotros vamos a saber también que el medio para estudiarlo es la densitometría ósea. Hablemos un poco de historia de densitometría ósea. La densitometría ósea, en sus inicios, empezó más o menos en el año 1963 en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, con unos estudiantes de ingeniería biomecánica de apellido Cameron y Sorenson, quienes publicaron en una revista científica varios artículos del descubrimiento de un método que precisaba y permitía medir netamente el contenido mineral del hueso periférico. Hoy en día, estos estudios han avanzado tanto que permiten realmente cuantificar la masa ósea en diferentes partes del cuerpo. La densitometría ósea es un método de investigación-análisis que básicamente consiste en medir cuánto mineral óseo tiene el hueso y sirve para tres cosas básicamente, o tiene tres objetivos. Uno es confirmar o descartar el diagnóstico de osteopenia u osteoporosis. Dos, valorar el riesgo de fractura que tenga esta persona con estas patologías. Y tres, monitorizar el cambio que pueda tener tanto de forma fisiológica como patológica el hueso en estas personas. La osteoporosis es una enfermedad donde nosotros realmente hablamos de pérdida de la mineralización ósea y vamos a encontrar un hueso poroso. Esta enfermedad tiende a colocar los huesos de forma más frágiles, pero básicamente en caderas, vértebras y columna lumbar. Como ya sabemos, la osteoporosis es una enfermedad donde se disminuye la mineralización ósea y esta enfermedad lo que hace es disminuir esa densidad del hueso. Esta enfermedad de osteoporosis tiene una incidencia de un 30-40% en las mujeres y de un 10 a un 30% en los hombres menores de 50 años. ¿Cómo funciona el equipo? El equipo básicamente emite dos señales de rayos X a 70 y 140 electron volts. Una de esos rayos X va a ser absorbido por las partes blandas y otro por los huesos de la persona. Cuando el equipo emite estos rayos X, la máquina va a captar la señal de esos rayos X que van a atravesar al paciente y la va a través de una máquina a convertir en densidad ósea a través de un cálculo informático. Entonces, emite los rayos X, el equipo capta la señal a través de una computadora, hace unos cálculos algorítmicos y nos da un resultado de densidad mineral ósea. Eso es a grosso modo cómo la densitometría ósea capta la energía de los rayos X y la traduce en densidad ósea. Nosotros tenemos dos equipos para medir la densidad mineral ósea o para hacer la densitometría ósea. Uno es un densitómetro central que lo vemos en la pantalla al lado derecho, donde se mide básicamente la densidad de la cadera y la columna, y hay otros densitómetros para hacer una densitometría de forma periférica, donde vamos a estudiar muñeca, calcáneo, y el pie también lo podemos estudiar. Eso que vemos en pantalla es un equipo de densitometría ósea y sus partes. Tiene varias partes, tiene una mesa de exploración, tiene un colimador, una fuente productora de rayos X, tiene un soporte en espuma para que podamos posicionar al paciente y la unidad de mando está compuesta básicamente por una consola de mando, un monitor, un software óseo que es el que hace este procesamiento de la información y una impresora que es donde se imprimen los resultados de dicho estudio. ¿En quiénes se hacen básicamente este estudio? En personas con antecedentes por fracturas por fragilidad mayores de 45 años, en mujeres menopáusicas o posmenopáusicas con algunos de esos factores de riesgo, antecedente familiar de osteoporosis, menopausia precoz, o sea, personas que han tenido menopausia, mujeres que han tenido menopausia menores de 45 años, índice de masa corporal menores de 19, personas que tengan asociado tabaquismo en sus estilos de vida, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, insuficiencia renal crónica y tratamientos prolongados con corticoides. Todas estas patologías o eventos que lleven al paciente a perder densidad mineral ósea. Y todo esto nosotros lo podemos monitorizar a través
de la densitometría ósea. Todo esto nos da un riesgo para fracturas según el nivel de osteoporosis que presenta el paciente. Básicamente, en quienes no se realiza la densitometría ósea, en pacientes con osteopenia radiológica y fracturas atribuibles de osteoporosis, o sea, que ya tienen su diagnóstico definitivo de osteoporosis, como pruebas de cribado en población en general, ya les dije en quiénes se realiza. En personas que se van a someter a tratamientos farmacológicos, si ya tienen el diagnóstico, no tienen necesidad de realizarse esta prueba. Y obviamente en personas que tengan contraindicado la exposición a rayos X. ¿Cómo se realiza la densitometría? La densitometría es una técnica rápida donde se va a someter al paciente a una baja cantidad de radiación. Generalmente nosotros podemos realizar a nivel lumbar, femoral, antebrazo o a través del hueso calcáneo. Son las formas en que nosotros podemos estudiar estos huesos para definir si la densidad mineral ósea está disminuida o realmente tiene un diagnóstico de osteoporosis. Bien, actualmente se ha empezado a hacer un estudio para densitometría ósea llamado evaluación lateral vertebral, pero la física del estudio es la misma. Lo que vemos en pantalla es un estudio realizado de densitometría ósea, nosotros de columna lumbar y de cadera derecha. Nosotros tenemos que posicionar al paciente y tener que estar de la vértebra T12 hasta la vértebra lumbar 5 para poder hacer un estudio de forma correcta. Hacia los lados vemos que el equipo, el software del densitómetro nos va a dar unas variables donde nos va a hablar acerca, según la densidad mineral ósea, si los pacientes los van a posicionar, si son normales, tienen osteopenia o tienen osteoporosis. Para nosotros entender esto más adelante, les voy a hablar de qué manera se puede interpretar la densitometría ósea. Nosotros abajo tenemos una interpretación de densitometría ósea de cadera y cabeza femoral. El rayo tiene que estar en un triángulo, que es el triángulo de Warts, que es donde va a entrar el rayo para poder hacer esta medición de la densitometría ósea a nivel de cadera derecha. ¿Cómo vamos a interpretar nosotros la densitometría ósea? La Organización Mundial de la Salud, a través de un grupo de expertos, estableció unos criterios para densitometría ósea y lo llamó desviaciones estándar score o T-score, donde se van a estratificar el riesgo de fractura dependiendo de la cantidad de densidad mineral ósea perdida. La densidad mineral ósea la vamos a encontrar también como Bone Mineral Density, que es el parámetro más utilizado para nosotros expresar si el paciente tiene osteopenia o osteoporosis. Bien, se dice que la cifra normal de gramos para densitometría ósea es de 0.97 hasta 1.28 gramos sobre densidad ósea. Si es menor a 0.97, decimos que hay una densidad mineral ósea escasa. Y a eso le llamaron un umbral de fractura. Por debajo de eso, el paciente es muy probable que presente una fractura patológica. Hablamos de T-score, que yo les había dicho que era la medida que habían dado los expertos de la Organización Mundial de la Salud para interpretar la densitometría ósea, como el número de desviaciones estándar, pero esto lo hicieron en pacientes de 20 a 39 años. Cuando nos hablan del Z-score, son las desviaciones estándar que tuvo este grupo de expertos para estudiar esta cantidad de gente. Hicieron un grupo comparativo y un grupo de control donde tenían 20 a 39 años y midieron todas estas desviaciones de la densidad mineral ósea. Pero también tuvieron en cuenta que todas las personas, hay personas que salen por este rango de edad y se les ocurrió la idea de también manejar una variable que se llama la Z-score. La Z-score es la comparatibilidad que hacen de la densidad mineral ósea de una persona con personas de su misma edad en ese grupo de investigación que hicieron. Entonces vamos a tener dos grupos de comparación, uno TZ-score y un Z-score que ya sabemos su diferencia. El T-score es el que básicamente estudia el grupo en general de 20 a 39 años y el Z-score es el que estudia pacientes de la misma edad para hacer la comparación de la densidad mineral ósea. Nosotros vamos a tener en todos los informes esta reglita donde vamos a ver el T-score, que es básicamente las desviaciones estándar que tenemos en cuenta para saber si una persona está normal, tiene osteopenia u osteoporosis. Si, por ejemplo, el resultado nos da de +1 a -1, estamos hablando de una persona que tiene una densidad mineral ósea normal, o sea, por encima de 0.97 gramos sobre decilitro. Si la desviación estándar está entre -1 y -2.25, -2,5, perdón, hablamos de una osteopenia. Pero si el resultado de la densidad mineral ósea nos dice que el valor está por debajo de -2
3.5 desviaciones estándar, estamos frente a un cuadro de una persona con osteoporosis definida, que puede tener a largo plazo una fractura patológica. Bien, y si nos habla de que está por encima de mayor de 3.5 desviaciones estándar, quiere decir que es una persona con osteoporosis severa. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dan, la máquina nos da todo el resultado, nos da unos resultados de la siguiente manera. Nos da la foto de donde fue tomada la densitometría ósea, que en este caso es una columna lumbar. Nos da unos rangos en colores de verde, amarillo y rojo para saber si está bien, y abajo nos da unos resultados en gramos sobre centímetros cuadrados y en puntuación Z-score y T-score. Esto es a grosso modo, una forma de cómo nos va a llegar el informe, bien, que lo pueden observar, y así nos va a llegar a una conclusión, nos va a decir si el paciente tiene densidad mineral ósea normal, si tiene osteoporosis o si tiene una osteopenia. Esta es la forma en que va a llegar el informe. Para recordar, la utilidad predictiva individual de la técnica es una técnica que se utiliza básicamente para lo que ya les dije, para medir la densidad mineral ósea. También recordar que el pico de masa ósea se obtiene hasta aproximadamente a los 25 años, y es muy importante nosotros no comparar estudios de densitometría ósea de un equipo que se hizo, por ejemplo, con un Philips a otro equipo que se hizo con un Siemens. Eso no puede ser, tiene que compararse una densitometría ósea realizada en un mismo sitio con una densitometría ósea nueva del mismo sitio, porque si no, aumentan las desviaciones estándar. Eso es básicamente de donde saqué las referencias bibliográficas para esta clase. Cualquier duda o pregunta me las pueden hacer llegar por el correo electrónico o pueden revisar esta referencia bibliográfica. Muchísimas gracias. Gracias, profe.